ya no tiene esa hegemonía o esa legitimación que antes tenía como aparato que ostentaba el poder, sino que cada vez más el Estado pierde vigencia. Se pierde vigencia en los mecanismos de control y sobre todo en los mecanismos de represión, y la gente y muchos sectores de la población ya no están creyendo en estos aparatos. El crecimiento de la violencia se debe a un proceso de agotamiento del modelo de dominación y sus corrientes formas de control social, como lo es el debilitamiento del capitalismo y la sociedad industrial, los cuales se encuentran en crisis en comparación con las décadas anteriores. Un poco lo que hablamos antes, ¿verdad? En ese sentido, el capitalismo antes tenía mecanismos mucho más efectivos, y ahora después vamos a ver cuáles son, digamos, los tres principales o cuatro principales indicadores de por qué afirmamos o planteamos la tesis de que el Estado como tal ya no está dando cuenta de este aumento desmesurado de la violencia. La idea principal sobre la violencia dice que la restauración de las distintas fracciones del grupo de clase dominante, buscando nuevas formas de control social que origen mayor legitimación a los nuevos intereses de los sistemas sociales, y que ha habido un agotamiento del orden social. ¿Qué nos dice esto? Fundamentalmente que frente al surgimiento de la violencia como fenómeno cada vez más disperso y cada vez más presente en las distintas capas sociales, antes la violencia estaba como muy focalizada, la violencia estaba como más, se podía localizar en sectores fácilmente controlables, y por lo tanto se aislaba y se le aplicaba alguna medida de control, de aislamiento, de encarcelamiento, y relativamente había equilibrio en la sociedad. El problema es que la violencia hoy por hoy está en todas las capas sociales, y por lo tanto las distintas fracciones en el poder, que le llama Antonio Gramsci, por ejemplo, que habla que hay el Estado o la sociedad tiene distintos grupos en el poder que antes eran muy focalizados también, era la oligarquía cafetalera o la oligarquía industrial, o en países centroamericanos que era las oligarquías o los grupos militares principales. Hoy ya no están tan claramente definidos, identificables, sino que hay distintos sectores que en algún momento tienen que ponerse de acuerdo para recomponer esos modelos de dominación que antes existían, sobre todo modelos que tengan legitimación ante la sociedad y que esa legitimación les permita aplicar sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de la sociedad esas medidas o esos instrumentos de control social. Hay un autor famoso que plantea que Zavala señala que existen dos modalidades para enfocar el tema de la violencia. La primera vertiente enfoca la violencia como un fenómeno aislado que debe controlarse a través de un proceso compulsivo de integración social, considerando la violencia y la delincuencia como parte de la modernización, y plantea que el desvío social sitúa el origen de la violencia y la delincuencia en el desvío de ciertos individuos del sistema de valores culturales imperante en una determinada sociedad, creando su cultura. Hay una primera lectura o hay una tendencia de alguna gente que dice que la violencia es más bien producto del desvío social de segmentos de la población, del desvío social de alguna gente que se le ocurre o no acepta las normas sociales y por lo tanto son sujetos a la represión y al control social. Sin embargo, cuando vemos otros autores nos damos cuenta que el problema de la violencia no es solamente que un pequeño grupo, una cantidad determinada de gente se vio estimulada o se vio encauzada hacia la violencia extrema, sino que fundamentalmente es producto de una descomposición de toda la estructura económica y social, pero sobre todo producto de la incapacidad que tiene el Estado de manejar este aumento de la violencia a través de los mecanismos tradicionales. Dice que la delincuencia ocurre cuando son estabilizadas las oportunidades convencionales de alcanzar las metas comunes de todos los individuos que integran una sociedad a través de las barreras exteriores que cierran las oportunidades legítimas de éxito. Eso lo plantea Robert Merton, sociólogo norteamericano. El problema de esta vertiente es que se maneja al individuo como eje del problema, dejando al lado la violencia
el Estado y el orden establecido a formación de este autor. Algunos autores siempre han creído que entonces el problema es que algunos individuos al sentir que sus posibilidades de éxito, de estudio, de trabajo se ven comprometidas o se ven imposibilitadas, entonces optan por la violencia como una forma de encontrar salida, de encontrar escapes. O sea, lo que pasa es que es una explicación demasiado reduccionista en términos de que plantea de que solo son unos cuantos individuos, que por lo tanto la solución sería identificar a esos individuos que no tienen estas oportunidades o que han sido afectados, para ver cómo se les resuelve o cómo se les reintegra. En el fondo, lo que está subyaciendo es una concepción más de carácter, de un enfoque más funcionalista estructural, que plantea que la sociedad es como un gran organismo vivo, y en ese sentido, ese organismo vivo, todo el mundo cumple una función determinada, todo el mundo cumple un papel determinado, y que en algún momento, cuando alguien no cumple esa función que la sociedad definió, este individuo tiene que ser sometido a actuación social. De ahí el nombre que se le llama a las cárceles en muchos países nuestros como actuación social, como reformatorio, etc. Partiendo ideológicamente desde la perspectiva de la concepción de que el individuo o un grupo de individuos es un problema individual, es un problema más psicológico de pequeño grupo, de una persona, que hay que readaptarlo, meterlo a la cárcel, readaptarlo para que se vuelva otra vez consecuente con el papel que la sociedad ha asignado. O sea, no vuelve a haber el problema de delincuencia como un problema de una estructura social donde hay contradicciones internas y que requieren un tratamiento diferente en ese sentido. La segunda vertiente pone énfasis precisamente en la dominación y conflicto, sobre todo la gente que abraza el materialismo histórico de Karl Marx, definiendo la violencia como un fenómeno más de dominación. Plantea que la violencia surge como una violencia oculta con el Estado moderno, como una represión legítima y natural, y que muchas veces aparecerá como simbólica, decidida por los grupos dominantes desde las instituciones del Estado. O sea, frente a la posición de Merton, donde planteaba que la violencia era un problema de un grupo de gente o de individuos que se vieron obstaculizados en sus oportunidades de desarrollo y por lo tanto decidieron brincarse la cerca y hacer cosas ilegales para obtener beneficios, el crimen, los robos, el narcotráfico, etc. Y por lo tanto el tratamiento es el encarcelamiento, la represión a ese pequeño grupo. Existe otra corriente, digamos, que lo que plantea es que es un problema estructural, que es un problema de dominación de clase, que es un problema de choque de fuerzas de la clase de la burguesía con el proletariado, pero también lo ve muy reduccionista, lo ve como muy de conflicto del capital y el trabajo. En ese sentido lo reduce básicamente a eso, como que si simplemente es un conflicto irreconciliable entre dos grandes sectores de la sociedad y que nunca va a acabar, y es la lectura que hace más de 200 años hizo Karl Marx, y que yo siento que no ha sido superado por las nuevas ciencias sociales, para darle una interpretación mucho más compleja, mucho más rica, con más elementos que le permita entender a las sociedades que el tratamiento no es solamente que es individual, pero que tampoco es un conflicto irreductible a esos dos grandes polos, ¿verdad?